Seguimos en Claramente Claro y con unos amigos. Presupuestos han sido rechazados. Tema de Cataluña, próximas elecciones. ¿Ahora qué? Señor Pérez Tezanos, ¿ahora qué? Pues en este momento creo que solo lo sabe Sánchez. ¿Ahora qué no? Porque hoy han preguntado a las ministras, a los ministros, todos se remiten al viernes, donde después del Consejo... ¿El Viernes Santo? El viernes, no, el viernes que viene. Después del Consejo pues dirán lo que tengan que decir. Por lo tanto son especulaciones. Si no hay nadie, se está hablando que se empezó a hablar del 14 de abril, del 21 de abril, del super domingo de mayo con todas, se habla de octubre, en fin. Oye, ¿no piensas que puede ser una barbaridad el superdomingo? Porque hay que votar. Yo con tal de ahorrar 200 millones no me importaría llevar 2 papeletas más. Europeas, sí, pero los que tengan que estar en la mesa. Europeas, sí, vale. Regionales, municipales, sí. Juntas vecinales, Senado, que no te digo nada que es nominativo, y Congreso. Y Congreso. Sí, es un calvario para el que le toque, sí. Es verdad, pero bueno, en fin. Yo, ya te digo, por especular, pues diría que se van a ir a octubre. Se van a ir a octubre porque hay algunos indicativos que así lo aconsejan, ¿no? O sea, abril sería muy precipitado, parece que es muy precipitado. Luego, a pesar de ese ahorro que digo que se produciría, a ningún partido parece que le conviene el hacerlo todo en mayo, todo el mismo día. Parece que en eso se ponen de acuerdo, en que no les conviene. Y por tanto iríamos a octubre, pero además hay algún baremo más, ¿no? Y es que ahora nos hemos quedado cojitos, sin en bromas o no en bromas, los decretos leyes que se aprobaron, incrementando los salarios de los funcionarios, las pensiones y algunas cuestiones más, como el salario mínimo interprofesional, etcétera. Eso nos puede llevar a un déficit del 2 y pico sin presupuestos, porque las fuentes de ingreso para pagar eso venían vía presupuestos. Sí. Ahora, eso no se puede echar para atrás, está en vigor, y además estamos todos de acuerdo en que esté en vigor, pero hay que buscar la vía de pagar y de financiar todo eso. Por lo tanto, creo que el gobierno debiera de intentar estar el tiempo necesario para, sí, vía decreto, pues poner en marcha, por ejemplo, el tan denostado impuesto sobre el gasoil, por ejemplo. El de incrementar, a mí no me gusta, pero es posible que lo hagan vía decreto. El impuesto de sociedades elevarle, el IRPF a las rentas altas, porque esa es la vía de financiar lo otro. Es decir, si no nos vamos a ir, o se va a encontrar el siguiente gobierno con un déficit muy por encima del que Bruselas puede admitir, hacia un 2,3, un 2,4, y eso es entregarles una patata muy caliente al siguiente, sea quien fuere. Por tanto, yo creo que tiene que intentar, de alguna manera todavía, vía decreto, paliar eso, intentar conseguir, por la vía que sea, ingresos que dejen esas cuentas un poco equilibradas, y eso nos llevaría, por lo tanto, a unas elecciones en octubre. Y si no lo hacen, pues tendrá que explicar cómo se va a financiar todo eso, porque nos quedamos, como digo, con un déficit muy importante. Silvia. Bueno, yo no sé cuándo van a ser las elecciones, como ha dicho Rafa, lo sabe solamente el presidente del gobierno, cuándo las va a convocar. ¿Lo sabrá? Sí, estoy convencida. Ha demostrado que el presidente del gobierno no da puntada sin hilo. Lo ha demostrado a lo largo del tiempo. Eso dicen en mi pueblo también. Sí, ¿no? Pues lo sabrá y lo dirá, y lo dirá a los ciudadanos, y estoy convencida que lo va a decir el viernes, que es a donde nos han remitido todos los ministros y ministras en el día de hoy. ¿Qué ha pasado? Pues que ha pasado que se ha dicho que no a los presupuestos más sociales que iba a tener España en toda su historia. Se ha dicho que no a unos presupuestos generales que corregían lo que acaba de explicar Rafa. Todas las medidas que se han tomado por Real Decreto, como la subida del salario mínimo interprofesional, que da dignidad a aquellos trabajos que están, a toda esta gente que estaba trabajando por 745 euros, les da un colchón más en el que apoyarse con esos 900 euros, un colchón pequeño, pero es un colchón. Se financiaba también con este presupuesto la subida de las pensiones. No se nos puede olvidar que las reivindicaciones de los pensionistas que hemos estado viendo a lo largo de
de muchos años y se pagaba con estos presupuestos esa subida de las pensiones. ¿Y qué también más había? Pues había, aparte de eso, la subida de los salarios de los funcionarios, además de permisos de paternidad y demás. ¿Qué ha pasado? Pues que al final el no empecinado hacia otra forma de gobernar ha llevado a que nos quedemos sin un presupuesto que tenía mucho gasto en políticas sociales, que tenía un plan contra la pobreza infantil, que tenía una inversión en base industrial en I+D+I, que tenía prestaciones por desempleo para aquellas personas mayores de 52 años que se quedaban sin nada en la calle. Por eso digo que estamos diciendo que no a un presupuesto donde se financiaba la dependencia y se pagaba la seguridad social a todas aquellas cuidadoras que se dedican a cuidar a sus padres y a sus madres. Se elimina la posibilidad de que la gente deje de hacer el copago farmacéutico. Con el no a este presupuesto se elimina el poder decir adiós al copago farmacéutico que instauró el Partido Popular. Con este no de los presupuestos generales se elimina la posibilidad de que la gente tenga becas más altas para ir a la universidad y tasas más bajas para poder hacer a la universidad más accesible. Se fulmina el plan de empleo juvenil que se iba a poner en marcha, tan necesario para lo que acabamos de hablar, de asentar gente en el medio rural. Se dice que no a potenciar las viviendas de alquiler, y lo hicieron que no, dijeron que no también ese día que rechazaron el Real Decreto de alquiler hace unos días. Se dice que no a la escuela universal de 0 a 3 años, se dice que no a la educación, se dice que no a que se corrija ese déficit que acaba de explicar Rafa. Con lo cual, lo que se ha dicho que no es a todos los españoles. Se ha dicho que no a que los españoles tengan una vida mejor, se ha dicho que no a que los españoles puedan tener una calidad de vida, una prestación de servicios sociales, una ayuda a la dependencia, a la educación, al acceso a la universidad. Se ha dicho que no a todos y cada uno de los españoles que necesitaban estas políticas para tener una vida más digna, como los mayores de 52 años con el subsidio de desempleo, que con este presupuesto podían volver a cobrar el subsidio de desempleo y no con una mano delante y otra atrás como se encuentran muchos. Eso es lo que ha pasado. No ha pasado nada más y nada menos que las derechas de España se han aliado, todas las derechas, también las independentistas, no nos olvidemos que los independentistas calzan más del pie derecho. Las derechas se han unido todas para decir que no a unos presupuestos que lo que hacía era solucionarle la vida a muchos españoles y españolas. Pero se han envuelto en la bandera y han puesto por encima la bandera y han tapado a todas las personas con ella las necesidades de cada persona en este país. Carlos, ¿qué han liado ustedes los del Partido Popular? Vamos a ver, casi lamento no haber tenido una libreta que me ha dejado aquí Silvia, que por lo menos me ha prestado dos folios del Partido Socialista. Con el logo del Partido Socialista. Sí. Muy bien. Tengo apunte, así me gusta. La tolerancia. No tengo... Eso sí, es. Oye, no quita una cosa para otra. Pero no tengo tan estudiado... Pero veo que has pintado una gaviota encima. No, casi. Bien. No tengo estudiado el programa electoral porque, vamos a ver, los presupuestos del Estado, y viendo lo que se acaba de decir, o sea, me ratifico más en lo que ya pensaba, eran el programa electoral del Partido Socialista. Han sido unos presupuestos que no hacían otra cosa que campaña. Unos presupuestos que ni ellos mismos se creían, ni ellos mismos. Unos decretos que ya eran parte de la campaña, porque podían haber ido también cosas en presupuestos, haberlo adelantado. No, ha sido una previa de la campaña, los presupuestos es el sumum de la campaña, y ahora ya, pues yo creo que ya estamos en campaña. ¿Cuándo habrá elecciones? Pues yo creo que al final, por los cálculos, pero por los cálculos exclusivamente de Pedro Sánchez, a mi entender serán en octubre también. Pero por una sencilla razón, porque yo creo que Pedro Sánchez prefiere que primero se peguen en el viaje sus jefes territoriales que él. Si hace las elecciones primero de él, se le van a comer sus jefes de zona. Entonces prefiere que primero se peguen en el viaje todos los jefes de zona antes que él.
y por eso van a ser después. Primero ir vosotros ahí al ruedo y luego ya hablamos del gobierno. Los presupuestos estos no se los creía nadie. Ninguna administración, ningún estamento serio veía, o sea, está muy bien todo lo que se ha dicho, pero yo he escuchado todo lo que ha dicho Silvia, y por supuesto que vas a decir que está mal todo lo que sean ayudas, todo lo que sea pues, favorecer a gente desfavorecida, pero no he escuchado ni una sola cosa que genere empleo, que potencie ingresos, que genere futuro para nuestro país. Ni una. Todo ayudas, gastos, subsidios. O sea, a lo que estamos acostumbrados. Cuando gobierna el Partido Socialista, todo es a base de ayudas, subsidios, y más ayudas, y más impuestos. Pero ahí, ahora vendrán los decretos, porque no va a haber presupuestos. Y los decretos, como bien ha dicho Rafa, para tratar de equilibrar esto, porque si no, si ya eran irrealizables y eran ficticios, si no se aprueban, pues vamos de cabeza. ¿Y qué serán? Pues decretos que saldrán en función de lo que se teste, que para la campaña electoral puede ir mejor. Pues lo típico, decir que se sube otra vez el IRPF a las rentas más altas, veremos si es a las rentas más altas o a las rentas medias, que también al final les afecta, que se sube otra vez el impuesto de sociedades, o sea, más impuestos y más ayudas y más subsidios, muy bien. Pero que genere futuro, no he visto nada, no he escuchado nada en todo eso que teníais ahí que os habían pasado, para ello, a mí no me ha pasado nada, no he escuchado nada. Y digo más, concretamente para Cantabria, y aun siendo los presupuestos de clara campaña electoral, nos han dado un palo, que es para decir, cuando vengan los de verdad, si están en manos de esta gente, ¿qué nos va a venir? ¿Qué nos va a venir? José Luis, ¿qué nos va a venir? No, yo voy a Tú preguntar. eres un hombre previsor, además siempre estás adelantado con unas informaciones. Mira qué libro tiene. Esto es lo que llevo durante todo el día por la mañana. Hacías una pregunta, ¿y ahora qué? Y es muy buena pregunta. ¿Qué van a pensar ahora los ciudadanos? Que la gran mayoría de los ciudadanos de este país, que eran beneficiarios de las políticas que se desprenden de la principal herramienta que tiene un Estado, que son los presupuestos generales del Estado, ¿qué van a pensar ahora? Esas personas, en este caso, pues, cuyas principales preocupaciones son el empleo, la vivienda, las pensiones, la sanidad, los salarios, ¿qué van a pensar ahora? Porque de golpe y porrazo se ha venido todo abajo. Antes Silvia hacía mención a algunas de las cuestiones que contemplan los presupuestos que significaban un cambio respecto a años de recortes que se han cebado con los mismos de siempre, con las clases, en este caso medias y trabajadoras y que tenían menos capacidad económica, que son las que realmente se han visto perjudicadas por la crisis. ¿Qué van a decir ahora? ¿Y ahora qué? Resulta que en Cantabria oíamos al Partido Popular y a Ciudadanos quejarse de que venía poco dinero, que era poco dinero para infraestructuras, para el soterramiento, para Valdecilla, pero es que ahora no va a venir nada. La pregunta que me hago yo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero también la pregunta que ahora qué es, o sea, que estaba mal que el PDeCAT y RC, los nacionalistas catalanes, apoyasen al gobierno de Sánchez. Estaba mal. Suponía era un constitutivo de traición al Estado. Pero si lo que hoy hemos visto en el Parlamento es que quienes se han puesto de acuerdo para tumbar los presupuestos son los nacionalistas catalanes y los nacionalistas españoles, las derechas españolas, de Ciudadanos, del Partido Popular y, quiero añadir, y de Vox, que van cogidos de la mano. Pero es que vamos a solucionar los problemas de este país, como decía antes, de las pensiones, del trabajo, del empleo, de los salarios, de la sanidad, envueltos en una bandera y con cánticos como hemos visto en Colón este fin de semana. Pero alguien piensa que el problema de Cataluña no se puede arreglar de otra manera que no sea con diálogo y con acuerdo. No hay salida si no es mediante el diálogo y el acuerdo.
Y lo que ha quedado claro también en el Parlamento hoy es que por encima de todo está la Constitución, y el presidente Pedro Sánchez y el Partido Socialista lo tienen muy claro. Por eso no se han aprobado los presupuestos. Por eso no nos han apoyado desde el nacionalismo catalán. Decías ahora mismo que nadie se creía estos presupuestos. Sí, es que no hace falta hacer un ejercicio de fe. Lo hemos visto con la subida, en este caso, del salario de los funcionarios, donde el Estado sí puede intervenir. En el sector privado no, pero en los funcionarios sí. En el Ayuntamiento de Torrelavega ya hemos aplicado el 2,5% este mes de enero en la nómina de los trabajadores. Lo hemos visto en el salario mínimo interprofesional. Los pensionistas este mes de enero ya han visto una subida mayor que la que han visto en todos los años de Mariano Rajoy. Es que no hace falta hacer un ejercicio de fe, es que son realidades. Y Silvia ha hecho antes una mención a todo ese tipo de ayudas. ¿Quiénes podrían no estar de acuerdo? Pues las clases más altas, los que cobran igual más de 130.000 euros al año de ingresos. Claro, esos igual no estarían de acuerdo, pero el resto de la población se beneficiaba de estos presupuestos. Y yo pregunto, ¿y ahora qué? En cuanto a las fechas de las elecciones no me preocupa demasiado. Lo que me preocupan son los problemas de la gente y lo que le preocupa a la gente a la calle. Que repito, no se va a solucionar con banderas ni con cánticos, porque al final hemos caído en esa trampa. Pero ¿y ahora qué? ¿Y qué le pasa a Cantabria ahora con los presupuestos, como decía antes? O sea, si eran poco, el dinero que venía, ahora no viene nada. Habían partidas importantes para inversiones en infraestructuras en todo el país, en ferrocarril, en carreteras, que también eso el Estado puede hacerlo para mover la economía. También en este caso para las energías renovables y alternativas, que también es un sector económico, y eso se queda ahora mismo en veremos. Y luego además sumado a la inestabilidad que no le beneficia a este país. Señor Pérez Tezanos. Pues hay que ver cómo se nota que efectivamente empieza la campaña. Empieza la campaña, ¿no? Yo no estoy en campaña, ¿eh? Yo no estoy en campaña. Pero estoy casado con una funcionaria y le bajó y congeló el salario también el PSOE, ¿eh? También, ¿eh? Se acuerda perfectamente. No solo Rajoy. Efectivamente, los gobiernos de este país, ambos dos, han tocado los salarios de los funcionarios en función de la situación económica del país, se los ha congelado y se los ha bajado, y ahora tocaba. Subida de pensiones, por ahí no pasó. Esa es una asignatura que queda pendiente, porque esto de que esté, digamos que a la opinión o a la posibilidad del presidente del gobierno o del ministro de Economía, eso hay que arreglarlo, ¿eh? Eso tiene que quedar por ley marcado. Oiga, mire, el IPC, y en eso, después de estar hablando llevan un tiempo hablando, no se han puesto de acuerdo todavía. Oiga, mire, hay el Pacto de Toledo y vale, que marque que la subida de las pensiones es el IPC, pues el IPC. Pero esto de que venga Mariano Rajoy y las congele y venga otro y las suba un 1 y el siguiente un 2 y el otro un 5 y el otro las baje un 8, porque lo dice el presidente, no puede ser. Jugar con los pensionistas no, porque es dinero que no es del presidente del gobierno de turno o del ministro de turno. Ese dinero que va a los pensionistas, se lo han ganado, ¿eh? Y bastante que les quitan el IRPF, que como su nombre indica es por el trabajo, ¿eh? Y ya no trabajan. O sea que hay mucho que hablar en el tema de las pensiones. No, sí, mejor no tocarle. Sí, claro, que remedios, que solo hubiera faltado que lo hubieran bajado. Mayor que en los años anteriores. ¿Siguen saliendo los pensionistas los lunes? Sí, siguen saliendo. ¿Por qué? Porque aspiran a lo que yo te acabo de decir. Oiga, que haga una ley, déjemelo por ley, y me da igual quién gobierne porque por ley está, y entonces ya estamos todos muy tranquilos. El presupuesto tenía muchas cosas, es verdad, ¿eh? Lo malo es que efectivamente es así. Había gente, algunas instituciones como Bruselas y como el Banco de España, que no se creían los ingresos. Digamos que no se creían los ingresos, no el gasto, los ingresos. Era la parte que no se creían, ¿no? Y José Luis, yo pensar por un segundo que esto no es el caos, que si estos presupuestos han decaído, vendrán otros, ¿cómo no? El país no basta quedarse, habrá elecciones, habrá un nuevo gobierno, aguantará vía decreto haciendo las correcciones que pueda para aguantar la economía, y habrá un nuevo gobierno que hará unos nuevos presupuestos y los someterá a votación. Pero te voy a decir una cosa, si se hace otro, ¿tú crees que puede ser peor que este para Cantabria? Hablo solo de Cantabria, luego me contestas. Esto de, insisto, lo de ponerse ahora a hacer propaganda, pues, oiga, es que, Silvia,
los estándares de la derecha han bajado ahora, ¿no? Se han cambiado, ya no son los de hace años, los estándares de la derecha, ¿no? Hace años, hace 40, 50 años, se era de derecha por una tendencia concreta con un régimen. Ahora da la impresión de que es de derechas todo el que no le da la razón al PSOE. Entonces ya eres facha o eres de derechas. ¿Por qué lo digo? Pues porque hoy que yo sepa vota en contra hasta Bildu. Y Bildu no es de derechas. Para nada es de derechas. Pero vota en contra de unos presupuestos porque por lo visto no le han interesado, por lo que fuere. Pero no es una cuestión de derechas, de esto, de lo otro. Ciudadanos que habéis, que se habla tanto de ellos, yo recuerdo que estuvo a punto de hacer presidente de gobierno al señor Sánchez. Y entonces no era la derecha. A un tris. Estuvieron a punto. Bueno, yo creo que los estándares de derecha e izquierda han cambiado mucho, ¿no? Han cambiado mucho. Vamos a olvidarnos ya de hablar de las derechas, de hablar de las izquierdas. A mí no me gusta, por lo menos, a mí no me gusta. A mí me gusta hablar de las, efectivamente, de las tendencias políticas de cada partido, que tienen todos un denominador común y tienen algunas peculiaridades cada uno. Pero yo creo que lo de la izquierda y de la derecha, para mí que ya está un poco en desuso, salvo en las campañas electorales. En las campañas electorales se emplea mucho, ¿eh? Lo demás es que son de izquierdas, son de derechas, son de... No, mira, hoy ha habido gente de izquierdas, de derechas, votando con esa denominación como les conocemos, votando en contra. Y por eso no es que sean de derechas todos los que han votado en contra hoy. Pues han votado en contra los que por otros intereses. Es el caso que hablábamos antes de por qué no en mayo, el mismo día las elecciones. Pues porque a los partidos políticos no les interesa. A los ciudadanos sí nos interesa porque nos ahorraríamos 200 millones. Entonces, vale, como no les interesa a los partidos, pues se hacen en abril o se hacen en octubre. No nos preguntan a los ciudadanos de a pie qué nos parece, lo deciden y va en función de que a ver, que son un poco tontucos y si tienen que meter 7 papeletas igual se equivocan. No. Vamos a ver que los varones territoriales, ya lo han dicho, ¿no? Han salido a decir, quieto, a mí no me metas contigo en el mismo día porque me puede perjudicar, que no lo sé si será así o no, porque tampoco hay tanta experiencia en ello. Pero bueno, enseguida se han puesto la coraza. No creo que... ¿Ahora qué? Pues ahora pues viene el proceso que estábamos hablando antes. Oiga, habrá elecciones, oiga, se formará un nuevo gobierno y ojalá sea la primera y no haya que repetir 3 veces las elecciones, ¿no? Ojalá que se llegue a un acuerdo entre quiénes, entre las derechas, entre las izquierdas, entre uno de izquierdas, uno de derechas, no, pues fíjate las combinaciones que se pueden dar. Sí, Ciudadanos PP, Ciudadanos PSOE, ¿por qué no van a llegar? O PSOE Podemos, o lo que sea. Vaya, sí que han hecho un anuncio, y es que no volverán a pactar, por lo menos lo ha hecho Casado, que no volverá a pactar el gobierno de Madrid con los nacionalistas. Algo hemos avanzado, porque mira que llevamos años, lo mismo uno que otro, los dos partidos, apoyándose en los nacionalistas, y así nos lucía el pelo a otras regiones, ¿no? Bueno, las cosas son como son, esto es así. Bueno, afortunadamente ya empiezan a alejarse de los nacionalistas. Y tendrán que llegar a acuerdos, por lo tanto, los partidos constitucionalistas. Ojalá y formen gobierno y habrá unos nuevos presupuestos y todas esas medidas que dice Silvia, que todas son buenas, porque nadie hace esas medidas para fastidiar, ¿no? No, todas son buenas, pues algunas de ellas se pondrán, porque no olvides, y con eso termino, que al margen de todo lo que se ponga en los presupuestos, luego hay que mirar lo que se hace y el porcentaje de ejecución de los presupuestos. Podemos poner que vamos a traer el AVE a Cantabria, pero a que no te lo crees. Si aparecen unos presupuestos no me lo creo yo. Bueno, no coincido con nada con Rafa lo que ha dicho, y es difícil porque siempre solemos estar en sintonía de... Porque tú estás en campaña y yo no. No estoy en campaña. No, Rafa, de verdad, no estoy en campaña, para nada. No estoy en campaña, son conceptos. Yo sí veo diferencias entre las derechas y la izquierda. La política, sí hay diferencia entre las derechas y la izquierda. No hay un régimen dictatorial de derechas, como hubo con Franco, ahí estamos de acuerdo, pero sí hay diferencias entre los partidos de derechas y los partidos de izquierdas. Y se ve en las políticas que hacen y ejecutan, porque hemos tenido un gobierno del Partido Popular de derechas que durante 7 años ha estado recortando derechos y recortando a todos los ciudadanos. Y ha hecho políticas de derechas.
y tenemos un gobierno que ha estado 8 meses solamente, 8 meses, que es que parece que hablamos del gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez como si hubiese estado una legislatura completa. que va. Y lleva 8 meses, y en 8 meses ha hecho decretos que han subido las pensiones, poco, sí, un 1,6%, y las pensiones mínimas un 3%, y ha ampliado la base de cotización para las pensiones mínimas. ¿Ha subido el salario de los funcionarios? Sí. ¿Poco? Puede ser, pero el 5% que le rebajó también Zapatero ya lo han recuperado también, las pagas extras, aquellas que se les debía y tal, eso todo se ha recuperado. ¿Que han tardado años en recuperarlo? Por supuesto. ¿Salieron damnificados en ese momento de crisis tremenda en España? Sí. ¿Y que lo primero que hizo el gobierno fue congelar los salarios a los funcionarios? Sí. Un montón de españoles estaban en el paro. Pero este gobierno en 8 meses ha hecho eso, ha puesto a las personas en el eje de sus políticas, y eso son políticas de izquierda. Sí hay diferencia entre las políticas de izquierdas y las políticas de derecha, mucha diferencia. Mucha diferencia. Lo siento, mira, si las pensiones me las va a subir Sánchez, pues mira qué bien. Si me las sube Rajoy, pues mira qué bien. Y si me las bajan los dos, pues mira qué mal. Que no me hables en el tema de las pensiones, no voy a admitir que sea una cuestión ideológica, porque es un derecho y yo reclamo mi derecho. Sí, es un derecho, totalmente, que sí, mi estoy derecho de acuerdo. a decir, que oiga, lleguen a un acuerdo, sí, pónganse pero unos han vaciado la eso. hucha de las pensiones y otros las rellenaron. Exactamente. Hombre, estoy de Rafa. acuerdo contigo que es un derecho. Sí. Yo que me he pasado 46 años cotizando, soy el que la ha llenado. No, Yo sí que la he llenado. Totalmente de acuerdo. No el político de turno. La ha vaciado Mariano Totalmente, Rajoy y el Partido Popular. Totalmente de acuerdo. Carlos, venga. Rafa, en que tú tienes derecho Que va y que pasando las el tiempo. pensiones son un derecho. Totalmente de acuerdo. Pero gracias a una política de izquierdas, este año vas a cobrar un 1,6% más. Gracias a una política de izquierdas, yo lo que quiero decir es que es muy diferente la política de derecha y la política de izquierdas, que creo en la ideología y en la diferenciación claro. de la izquierda y la derecha. No hace falta tener un régimen dictatorial ni uno comunista para diferenciar la izquierda y la derecha. Hace falta políticas, y eso se va en las políticas de las derechas, que venimos de 7 años de política de derechas, donde todo han sido recortes de derechos y recortes de prestaciones, Sanidad, con copagos, educación. sanidad, educativos. Eso es lo que hizo el Partido Popular, y en 8 meses el señor Pedro Sánchez ha puesto en el punto y en el eje de todas las políticas que ha hecho este gobierno en 8 meses a las personas, a aumentar su calidad y su bienestar. Es lo que ha hecho, es la diferencia entre la izquierda y la derecha, y yo sí creo en la diferenciación de izquierda y derecha. De hecho, por eso milito en el Partido Socialista, porque creo en la izquierda y creo que en las políticas se tiene que poner ante todo y sobre todo a las personas por encima del resto de las cosas. Carlos. Vamos a ver. Yo creo que en esto lo primero que hay que tener es memoria. Y respecto a la izquierda y la derecha, pues viendo las políticas que ahora parece que Pedro Sánchez ha venido y en 8 meses ha encontrado una máquina de hacer dinero, en 8 meses, sin aprobar ningún presupuesto, ha encontrado una máquina de hacer dinero y hay dinero para repartir todo lo que no quería repartir Rajoy, porque por lo visto Rajoy vaciaba la hucha de las pensiones y se lo debían de decir, venga, esto lo vamos a meter en un plazo fijo, parecía que el dinero sobraba, pero está claro que no. Y creo que Zapatero, según fue gobernando, ¿qué pasa? ¿Se volvió de derechas? Cuando congeló las pensiones, Zapatero se volvió de derechas. Cuando bajó los salarios a los funcionarios, se volvió de derechas. Cuando empezó a subir impuestos, ¿se volvió de derechas Zapatero? No. Zapatero lo que pasa es que estas políticas de izquierdas, si vamos a la izquierda a la derecha, le llevaron a chocarse de frente contra la realidad. Y la desgracia que tuvo el gobierno del Partido Popular con Mariano Rajoy al frente fue que cuando entró, lo primero que se encontró fue, ahora no nos acordamos ya parece de la prima de riesgo, que cuando aquello estaba de moda, que nos iban a intervenir, que entonces no nos iban a subir un poco la pensión, nos las iban a bajar a todos los jubilados, a todos los funcionarios, las ayudas iban a desaparecer muchas. Eso es lo que se encontró en los 8 meses primeros Mariano Rajoy. Y no lo que se encontró Pedro Sánchez, que vaciando las huchas de las pensiones, como dices José Luis, se ha podido dedicar a aprobar ayudas, subsidios, subidas de salarios a funcionarios, subidas de pensiones. Gracias a las políticas que lleva 8 años realizando... los funcionarios estos años, ¿no? Pedro Sánchez, te he dicho. Vale. Pero la podía aprobar no por sus políticas, gracias a las políticas que ha aplicado durante estos años el Partido Popular. Entonces, ¿la consecuencia cuál es?
que volvemos a caer en el mismo error, que no tenemos Niego la mayoría. memoria, que no aprobamos nada que realmente genere ingresos, porque se habla del salario de los funcionarios, bien, lo pagan la empresa pública, por entender de alguna manera, pero ¿de dónde sale el dinero de la empresa pública? De los impuestos, o es que nos lo regalan, de los impuestos. Y si no da, José Luis, y si no da, al final lo van a pagar los ciudadanos con más impuestos. Pero también se habla de la subida de salario. Parece ser que Pedro Sánchez ha cogido y ha dicho, venga, que las empresas paguen más a los empleados, porque me parece muy bien, ¿por qué no lo subió a 1.500? Y a su vez, que coticen más. ¿Qué es traducido a la realidad? Más recaudación también. Más recaudación, que eso no se dice, pero también más recaudación. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Pues que el 2 de enero nos desayunamos con que hay 600.000 bajas en la seguridad social. Y las altas también. No, pero 600.000 bajas que no las había habido desde antes de la crisis. O sea, vamos a decirlo todo. Ya, pero inmediatamente se producen las 600.000 altas. bajas. Casualmente, en su mayoría, de gente más vulnerable. Gente que estaba dentro de sus salarios. Entonces, sí, que está muy bien decir, no, que se ha subido el salario. Pues claro que sí. Pues ojalá que se pueda subir más. Cuanto primero, mejor. Pero decir que yo cojo y hago un decreto en 8 meses sin haber hecho ninguna política para que esas empresas puedan pagar más salarios, para que no desaparezcan esas empresas, para que esas empresas puedan generar más Producto Interior Bruto y generen más empleo y más calidad de vida, si no hacemos esas políticas, ¿de qué sirve que nos dediquemos a dar ayudas? Porque con esto, afortunadamente no va a pasar, pero con esto lo que nos encontramos es que no en 8 años, en 4 años nos vamos a encontrar a Pedro Sánchez de derechas también. Y va a tener que volver a la realidad y va a tener que volver a bajar las pensiones porque no hay un duro. A bajarlas, sí, a bajarlas. A bajar los esos funcionarios como hizo Zapatero porque no hay un duro. ¿Por qué ahora lo ha podido hacer? Por la prohibición que llevaba gracias a las políticas del Partido Popular. Desgraciadamente, cuando gobierna la izquierda, no podemos decir eso. No estoy de acuerdo que esté en la José Luis, yo os pido 2 minutos cada uno de intervención porque ya el tiempo Bueno, va yo tengo que pasando. cerrar este turno. Venga. Vamos a ver, Zapatero se encuentra una crisis económica como no ha habido otra desde se la encontró crisis una del... crisis, no. Sí, le llega una crisis económica como En no su se ha vivido gobierno, que otra nos encontró a nivel por eso. mundial desde el año 29. Pues Ninguna. Luis, perdona, pero en Y 2006 bursátil. había pleno empleo técnico. Bueno, en 2006, perdona. Y lleva Una 2 años crisis gobernando, que se lleva por delante a bancos en Estados Unidos, en toda Europa y en España. Una crisis como no había desde el crack del 29. Eso es lo primero que hay que puntualizar. En la recuperación de la economía influyen muchos factores. Pero uno fundamental es, primero, que la economía mundial que estuvo a punto de colapsar, se recupera, y porque en Europa, el Banco Europeo y Europa empieza a comprar deuda, que primero no se hacía. Y de eso se beneficia el señor Mariano Rajoy cuando llega al poder. Otra cuestión más. Bueno. En estos años de Mariano Rajoy, 418.000 millones de euros, 418.000 millones de euros ha aumentado la deuda pública española con el señor Mariano Rajoy. Eso para empezar. Esto no es nuevo. Llevamos 40 años desde la transición y siempre es lo mismo. Mira, se aprueba la ley del divorcio, Partido Popular o Alianza Popular en contra, pero luego se divorcian, ahí está Álvarez Cascos. Con la ley del aborto también, primero del año 85 se oponen a los supuestos que se contemplan entonces, pero luego ellos también abortan. En el caso del matrimonio homosexual se oponen a la ley del matrimonio homosexual, pero luego los del Partido Popular también se casan, tenéis miembros de vuestro partido, afortunadamente pueden hacer uso de los derechos. Y ahora es exactamente lo mismo. ¿Por qué ha venido esto? Se ha culpado al gobierno de España, que ha intentado hacer lo que se tiene que hacer, que es resolver un problema que, como digo antes, o se hace por la vía del diálogo y del acuerdo, o no se va a solventar nunca, dentro de los márgenes que marca la Constitución, y se la ha criminalizado completamente. Sin embargo, el Partido Popular, cuando le interesa y ahí donde le interesa, para la mesa del Congreso, para ayuntamientos como donde ha estado el señor Maroto, ahí decía el señor Maroto que él negociaba con cualquiera, que no negaba el diálogo ni a Bildu. O sea, el Partido Popular se arroga los derechos que le niega a los demás, y ahora ha negado derechos a los españoles. Y perdonadme, tanto Rafa como Carlos,
las realidades están ahí, las medidas que se han adoptado en estos 8 meses, pero también medidas económicas, 50.000 empleos que estaban en la economía sumergida y se han hecho indefinidos, es decir, se han tomado toda una serie de medidas. Y ahora toda una serie de medidas que iban en estos presupuestos para reactivar el empleo. Y esto no es una cuestión de campaña electoral, porque nosotros no estamos en la idea de convocar elecciones a nivel nacional. Estamos en la idea de recuperar los derechos perdidos por los españoles y gobernar llevando a cabo políticas de izquierdas. Sí, señor, de izquierdas. Rafa. Un momento, como las lleva, se intenta llevar en Gran Bretaña Jeremy Corbyn o otros líderes europeos en sus respectivos países. Y ahora mismo hay un recrudecimiento, lo vemos en Estados Unidos y en Europa, de esa derecha ultrarrevolucionaria. Lo hemos visto estos días en Madrid, que le da igual lo que es la verdad y lo que intenta es engañar a los españoles. Que el Partido Popular incluso ha reconocido que ese manifiesto que se leía en Colón, pues hombre, que todo no era cierto. Y al final entramos, dices tú, que habrá presupuestos. Se retrasan un montón de proyectos que no van a tener financiación ahora. ¿Cómo dices que ya habrá presupuestos? Eso es grave para Cantabria, eso es grave para mi ciudad como es Torrelavega. Aquí estuvo Guillermo Blanco y decía que, bueno, que no siendo para él unos buenos presupuestos, prefería esos presupuestos a que no los hubiera. Me parece gravísimo lo que ha pasado en el Parlamento. A mí, como ciudadano, y además que gente que iba a recuperar derechos, que iba a ganar, en este caso, la eliminación del copago, afectaba a 7 millones de españoles. ¿Cómo pues se puede decir aquí que eso da igual? A mí me preocupa. No. Rafael. No hemos dicho que da igual. He dicho que no es el caos, que no es lo mismo, que no es el caos. Porque ya ha habido más situaciones similares donde ha habido que esperar y prorrogar presupuestos. He dicho, tranquilos, no alarméis a la población. Es una llamada a la tranquilidad. Bueno, pues no se han aprobado, otros se harán. Y te vuelvo a repetir la pregunta. Tengo mis serias dudas de si los siguientes, los haga quien los haga, van a ser peores para Cantabria que estos. Ya lo veremos en su día. Ya lo veremos en su día, porque estos han sido malos. No. Malos. Eres el único que piensa que no. El Banco Europeo compra deuda y se beneficia a Rajoy. No, yo creo que se beneficia a España. No Rajoy. Eso es lo que he intentado trasladar antes. Que vale, pero hay acciones que son de Estado y que me da igual quién las haga, de la izquierda, de la derecha, del centro, de donde quieras, porque ¿sabes qué? Que he detectado a lo largo de los años que cuando hay que hacerlo, lo hacen. Sea de izquierda, sea de derecha, sea de lo que sea. Se acabó el sector con el sector de la siderurgia, lo hizo el PSOE, no le tembló la mano, porque había que hacerlo, y así lo entendimos. Acuérdate de cuando no a la OTAN y sí a la OTAN, porque había que hacerlo y así lo entendimos. Esas razones de Estado son a las que yo digo que no diferencio a la izquierda de la derecha cuando hay que tomar esas decisiones de Estado, porque o las tomas o te hundes como Estado, y ahí no se puede aplicar tanta ideología como en otras cuestiones que habéis mencionado, que efectivamente, claro que sí. Ahora no me vas a decir a mí, a estas alturas, cuáles son políticas de izquierda, cuáles son de derechas, cuáles miran para un lado, cuáles miran para otro, ¿de acuerdo? Yo lo que pido ya es cierta mesura en esa aplicación de cosas, porque el tiempo ha demostrado que, como he dicho antes, los presupuestos, los de Madrid y todos, hasta los del ayuntamiento, y tú lo sabrás, se ponen muchas cosas, pero luego se cumplen o se hacen las que se pueden. Porque es así la vida, eso es pisar la arena, es estar en la realidad. Y termino para que hablen el resto. Cataluña, es que es un fracaso lo que ha pasado ahí. Y yo no voy a decir que es un fracaso de Sánchez, ni tampoco del anterior, ni nada. Es un fracaso de la sociedad española en general. Estamos fracasando. Estamos fracasando. Hoy no ha habido presupuestos precisamente por el problema catalán, fíjate, no tanto por las cifras, que a lo mejor también algún diputado, he escuchado al de Foro Asturias que tampoco le gustaban, pero bueno, era un diputado, ¿no? Era un diputado. Y al de UPN, pues bueno, un diputado, no. Ese ha sido el problema catalán, y eso ha mediatizado hasta tal punto los presupuestos que se han venido abajo. Y está claro, y vuelvo ahí, a esto que te hablo de razones de Estado, como, además de, es que a veces hay que parecerlo y hay que serlo, y lo que veníamos viendo estos días de atrás, José Luis, y lo digo desde la perspectiva, hombre, parecía una cosa extraña, ¿no? Empezamos con aquello del relator, no sé qué, y estaba dando una extraña sensación. Y hoy,
efectivamente, se ha desmoronado el castillo de todos los que criticaban todos esos pasos que se iban dando, incluido el Partido Popular, incluido Casado, incluido todos los que decían, no, Casado llegó a decir, esto es una parodia, si en realidad los presupuestos ya están aceptados. Ha llegado a declarar eso hace 3 o 4 días, porque aquí ya te digo yo que se habla y se habla y se habla y bueno, luego pasa lo que pasa, pero era falso, porque hoy se ha demostrado que era falso. Tenemos un grave problema y el diálogo sí, pero de verdad que cuando alguien con una lancha de esas rápidas pasa fardos de hachís por el estrecho, los guardias se paran a dialogar con él y si actúan consideramos que son violentos. No, porque aplicamos las leyes. Por lo tanto, en Cataluña lo primero, aplicar las leyes, que lo acabas de decir. Y después, si hay algo que hablar después de lo que no se contemple en la ley, pues hablamos. Pero es que hay poco que hablar ya. No hay nada que hablar que no esté en la Constitución. Porque si abres esa puerta, que es un peligro, mañana probablemente los nacionalistas vascos que están con un ojo puesto a ver lo que pasa allí también vendrán, y a lo mejor los gallegos y a lo mejor hasta nosotros, ¿no? Por decir, dices, espera un poco, que el tema es muy serio, y hoy, ¿qué ha hecho Sánchez? Hombre, dar muestras de responsabilidad de Estado, efectivamente, no ha aceptado ni si, las condiciones que le ponían, no, el chantaje, y ha hecho lo que tenía que hacer como hombre de Estado. Y eso es lo que yo te quiero decir. ¿Es de izquierdas o es de derechas lo que he hecho? No, es sensato. Punto. Eso es lo que quiero decir. Que me da igual que lo denomines como quieras, pero para mí lo que ha hecho hoy es sensato. A pesar de tener que pasar por el trance de sí, vale, pues que había un montón de cosas buenas que esperemos que solo sea una cuestión de tiempo el que se vuelvan a recuperar y que vuelvan a aparecer en otro presupuesto. Pero para que hoy todas esas cosas buenas se hubieran puesto en marcha mañana, si había que tragar con lo de los catalanes, no, me quedo como estaba, me quedo como estaba, yo lo pienso así. Si vamos a tener que a tragar con todo lo que plantean los nacionalistas catalanes, a cambio de bajar el copago y de todas esas cosas que tú has leído ahí, que las traías muy bien definidas, pues digo, no, de momento que esperen, Silvia, que espere, vamos a arreglar el problema catalán y luego bajamos el copago y subimos a los funcionarios. Y por último, no, lo de las pensiones que no, que lo de las pensiones por ley y que gobierne quien gobierne tengan aseguradas el porcentaje, el IPC por lo menos. Silvia, 3 minutos, sí, terminamos con Carlos y nos vamos, que nos hemos pasado de hora, que me están haciendo señas. Decisión de Estado, por supuesto. Estaba claro que Pedro Sánchez no iba a hacer algo que no estuviese en la Constitución y que no iba a aceptar hablar ni siquiera de autodeterminación. Lo ha dicho por activa y por pasiva. Y ha hecho lo que tenía que hacer como presidente del Gobierno de España. Y yo no tenía ninguna duda que lo iba a hacer. La irresponsabilidad de no ver eso como un asunto de Estado ha sido del Partido Popular y de Ciudadanos, que han preferido votar en contra de estos presupuestos que, como tú dices, traen ciertas cosas que yo acabo antes de relatar, que salen en todas las noticias, todo lo que se ha dejado de poder hacer por decir que no a estos presupuestos en todas las noticias de todos los periódicos de esta tarde, salen todos, solamente hay que leerse uno al azar y sale todo. Han preferido votar que no a esto y han preferido no comportarse como hombres de Estado que se tendrían que comportar. Porque el Partido Socialista siempre se ha comportado a la altura con las decisiones de Estado. Siempre. Cuando hubo que apoyar el 155 de Mariano Rajoy, el señor Pedro Sánchez estuvo ahí. En cambio, cuando se le pidió ayuda al Partido Popular, el señor Zapatero, el presidente Zapatero, aquella frase de Montoro que decía que déjala que se caigan, que ya la levantaremos nosotros. El Partido Socialista tiene una visión de Estado importantísima y yo estaba segura que lo que ha pasado hoy iba a pasar por la irresponsabilidad del Partido Popular y de Ciudadanos, que han preferido envolverse en la bandera que aprobar unos presupuestos que beneficia a la vida de los ciudadanos, de los españoles y de las españolas. Y a los españoles y a las españolas se les ayuda con políticas que les ayuden y les faciliten la vida. Y claro que iba a hacer esto Pedro Sánchez, no tenía ninguna duda de que se iba a comportar como siempre ha demostrado, como un hombre de Estado, como cuando apoyó el 155 de Mariano Rajoy. Estaba convencida que lo iba a hacer. Y lo estaban diciendo por activa y por pasiva, pero había un rum rum en la calle. Y luego, para contestar a Carlos de lo que ha dicho antes, que decía que el señor Pedro Sánchez no ha hecho ni un presupuesto y ha empezado a hacer decretos leyes.
fíjate si será importante la ideología, que con el mismo presupuesto del Partido Popular que dejó aprobado Mariano Rajoy se han podido hacer estas cosas. Fíjate tú, que hay que cambiarlo. no, está aprobado ya por decreto ley y se está... Pero no vale. Los presupuestos se prorrogan. Los presupuestos se prorrogan. Hay que ajustarlo. No, los presupuestos se prorrogan, y con un presupuesto que dejó Mariano Rajoy, en el que no incluía ninguna de estas subidas a las pensiones, ni ninguna subida a los ciudadanos, ni ninguna subida al salario mínimo interprofesional, ni ninguna subida a los funcionarios, quería decir. Con el mismo presupuesto que dejó hecho Mariano Rajoy en junio del 2018, se han hecho todas esas políticas. Fíjate si será importante ser de derechas o de izquierdas. Carlos, y nos vamos. Lo último, voy a empezar por lo último. Con el mismo presupuesto, no. Sí. Porque como hemos Solo hablado hay ese. antes, ha dicho muy bien Rafa, hay que ese. equilibrarlo. Para que estos decretos surtan efecto y no generen un problema más gordo, hay que equilibrarlo. ¿Cómo se va a equilibrar? Vía impuestos, porque no hay otra. Porque con las propuestas que hay no se ve que vaya a mejorar la economía. El diálogo, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Rafa. Todo lo que quieras dentro de la Constitución. Sí, es lo que he dicho. Pero lo del relator, como comprenderás, y las banderas de Colón, que has dicho así un poco de manera despectiva, yo creo que han servido para mucho más de lo que se dice, porque eso de que Pedro Sánchez tenía claro que no iba a entrar al juego de la autodeterminación o no, también tenía claro Ábalos, que es un vídeo visto por ahí que se ha hecho viral, que jamás gobernaría con el apoyo de Podemos y del PDeCAT, y entró a gobernar con el apoyo hasta de Bildu. Entonces, como comprenderás, que nos lo creamos así como así, que Pablo Casado dijo lo que dijo, que estaba todo hecho, pues yo hasta pienso que estaba hecho. Lo que pasa es que la gente, los propios miembros de vuestro partido, que son bastante más sensatos que vuestro presidente, le han hecho ver Eso es una lucubración, ¿eh? al presidente, gente del partido le ha hecho ver al presidente que lo que estaba haciendo era un Los auténtico presupuestos no han cambiado. error. Los presupuestos no han Y cambiado. como tal, se vio que se presentó la enmienda a la totalidad. Y ha sido un... Que es donde habéis cúmulo votado de con Bildu, circunstancias. es donde habéis votado con vosotros, con No, PDeCAT y me con digo RC. por el PDeCAT, pero quiero decir que la Que habéis enmienda a la votado totalidad... juntos, habéis votado juntos. Claro, todo lo que votes, si es que votar en contra de los presupuestos es votar junto con los otros, pues hombre, si no está de acuerdo con el presupuesto, no porque esté de acuerdo con nosotros, es porque no está de acuerdo con lo que se está Para planteando. construir no, pero porque para no trae destruir, futuro, sí. no trae futuro. Bien, gracias por aguantarme. Muchas gracias. Pero os voy a premiar con unas patatas bayucas de Valderrible con el mejor aceite y que sientan también. Patatas bayucas, están riquísimas. ¿A que están ricas? Muy buenas. Sí, muy ricas. Auténticas patatas de Valderrible con una preparación excelente. La semana que viene, más y mejor, claramente claro, a ser buenos.